Empezamos el siguiente tema. Estas son medidas de tendencia central. Vamos a empezar la media, mediana y la moda. Lo más seguro que ya lo vieron ustedes en la secundaria, entonces vamos a hacer un repaso. Dice, la media, la mediana y la moda son medidas para la tendencia central de un conjunto de datos. En otras palabras, cada uno nos da un solo número que esperamos indique el punto medio de la distribución. Pues, ¿a qué se refiere esa parte? Esperamos que uno de ellos, pues, esté en el pico de la distribución y de esa forma se puede decir que esa medida de tendencia central es la que representa ese conjunto de datos. Veamos la moda. Es el dato que ocurre más comúnmente en el conjunto de datos, es decir, es el dato que más se repite. Pues, la moda es la única que puede ser ocupada tanto de forma cualitativa, con datos cualitativos y en datos cuantitativos. Es decir, cuando hay números y cuando no hay números. El ejemplo que nos están dando es una prueba de ello. Si ningún dato ocurre con más frecuencia que otros, no hay ninguna moda. Por ejemplo, en el conjunto de datos oso, loro, gato, perro, lagartija. No hay ninguno que se repita, entonces no hay ninguna moda. Si 2, 3 o 4 datos ocurren con frecuencia igual, hay esa cantidad de modas. Por ejemplo, el conjunto de datos 3, 6, 7, 8, 10 tiene 3 modas. Aquí le estamos viendo 3, 6 y el 8. Entonces, esta es una polimodal, tiene tres modas, no hay ningún problema, no pasa absolutamente nada. Y la mediana es el dato mediano, después de que se organizan los datos de menor a mayor. Exactamente a la mitad de los datos está la mediana. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando nos dan datos? Pues ordenar, como lo dice ahí, de menor a mayor. Entonces, ese es el paso principal, el primero con el que hay que empezar. En el ejemplo que nos están dando, pues es lo que hacen: 3, 3, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Entonces, ¿a qué se refiere? Hay que contar cuántos datos hay. Ya dice que son 18. Si son 18, quiere decir que tendría 3, 6, 9 de este lado y 3, 6, 9 de este lado. La mediana está a la mitad. Cuando es un número par, está a la mitad de dos números. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando está a la mitad de dos números? Hay que hacer un promedio. En este caso sería 8 más 8 entre 2. 8 más 8, 16 entre 2 igual a 8. En ese caso no era necesario hacerlo, pero eso es lo que hay que realizar. ¿Por qué no era necesario? Porque son exactamente la misma, el mismo número, la misma cantidad. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando es impar? Bueno, hacemos un ejemplo rápido aquí, en este mismo. Supongamos que yo tengo 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. A ver cuántos van. 3, 6, 9. Tengo 9. La mitad sería 4.5. Entonces dejo 4 y dejo 4. ¿Sí? Dejo 4 de este lado y 4 de este lado. Y aquí yo tendría mi mediana, me da de forma directa, sin necesidad de hacer algún promedio ni nada, porque me lo está dando exactamente a la mitad. Hay un dato que divide exactamente a la mitad los datos, los valores. Entonces, esa sería una forma de cómo realizarlo. Veamos qué otra cosa nos pide el ejemplo. La mediana será el punto medio, ya vimos por qué, o el promedio del noveno y el décimo dato. Esto, acuérdense, es solo cuando hay datos pares. Cuando son impares sale directo. La mediana es 8, lo que ya hemos comentado, y corresponde bien al pico de la distribución. Si nos preguntaran si la mediana representa los datos que le estamos dando, pues diríamos que sí. Si observamos, está en el pico, la parte más alta de nuestra gráfica de puntos. Entonces, el 8 es la mediana, representa. Dice, ¿cuál es la moda de este ejemplo? ¿Cómo podríamos sacar una moda? Pues revisando. De aquí hay 3, 1,
perdón, del 3 hay 2, 1, 2, 1, y aquí puede que sea 2, 4, 5. 5 números 8, 4 nueves y 3 dieces. Entonces, la moda, pues va a ser el número 8. Es el valor que más se repite, recuerden. Son 5 datos y los demás tienen 4. La media o el promedio se calcula por sumar todos los datos y luego dividir por la cantidad de datos. Esta ustedes es la que más ocupan al sacar el promedio de sus calificaciones, al sacar su evaluación al final, pues es la media o el promedio que hay que hacer es sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad que son. Tenemos aquí este ejemplo: 80 más 72 más 88 más 92 más 79. Son 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos. Hago la suma y la divido entre 5. Y ese es mi promedio. Entonces, eso es lo que vamos a ocupar o lo que van a ocupar ustedes para contestar su libro, su manual para de tarea. Esto es lo que quedaría. En ejercicio 1, encuentra la mediana y la moda de ese conjunto de datos. Te lo voy a repetir: mediana. Hay que ordenar del mínimo al máximo. ¿Cuántos valores hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Va a ser impar. La mitad de 11 es 5.5. De un lado van a quedar 5 y del otro lado 5 y en medio un número. Pero hay que ordenar primero de menor a mayor. La moda, ¿cuál de estos datos es el que se repite más? Recuerden, puede ser bimodal o polimodal. ¿Qué ocurre si si fuera bimodal? Pues nada más anoto 25, por ejemplo, y 26, si ese fuera el caso. O bien, si hay otro número, 24. Lo único que hay que hacer es anotar cuáles son las modas que vamos encontrando. Entonces, sería para contestar toda esta parte. Y el otro que ya les comenté, la moda, si se dan cuenta, no es necesario que sean valores numéricos. Aquí nos damos cuenta: sandalias, botas, zapatillas, botas, zapatos de vestir, sandalias. Entonces, ¿cuál es la moda? ¿Cuál es el dato que más se repite? Y lo pondría acá si es que lo hay. Entonces, de esa forma contestaríamos la página 19 de nuestro libro. La página siguiente, la página 20, es sobre lo mismo exactamente. Seguimos trabajando seguimos trabajando las modas. Vamos a esperar con esta Lentium. Bueno, dice: José practica nadar, y esos son los tiempos que hizo en segundo. Se encuentra su tiempo promedio. Entonces, se está pidiendo el promedio, hay que hacer la media aritmética. Aquí ya nos están pidiendo la media, mediana y moda. Ya vimos cómo se calcula cada una de ellos. La media es el promedio, la suma entre el total de datos, entre el número de datos que hay. Mediana, acomodar de menor a mayor y el dato que quede en medio. La moda, el que más se repite. Aquí nos dan una nota que eso lo van a descubrir ustedes cuando hagan su dibujo de diagrama de puntos. Y otra cuestión, el inciso B, pues de nuevo me pide lo mismo: mediana, media y moda. Y aquí le agregan algo: forma de distribución. Pues me regreso a la página donde están las formas de distribución y veo cómo está distribuido. Recuerden no confundir distribución con dispersión. Son cosas totalmente diferentes. En el siguiente, en el ejercicio 4, esas son las calificaciones que sacaron un grupo de estudiantes en un curso de electrónica. Calificaciones 1, 3 estudiantes. Calificaciones 2, 5 estudiantes. Hay que hacer un gráfico. Aquí hay que tener cuidado en la forma en que nos están dando los datos. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque nos dicen que de 1 son 3 estudiantes. Entonces lo tendría yo que poner como 1, 1, 1.
Calificación 2, son 5 estudiantes, 2, 2, 2, 2, y así sucesivamente. Y con eso sacar mi gráfica de barra de datos, que ya tengo aquí la forma rápida de cómo hacerlo. Encontrar la media, que es la suma. Les doy el consejo de aquí que lo pueden ocupar de forma directa. 1 por 3 más 2, o sea, en la calculadora, más 2 por 5, más 3 por 6, más 4 por 9, más 5 por 4. Entonces lo pueden hacer así. 1 es un dato por 3, incluso no es necesario ponerlo, más 2 por 5, más 3 por 6, más 4 por 9, más 5 por 4. Entonces, eso es la forma, en lugar de que estemos sumando de esta forma 1 más 1 más 2 más 2. Es una forma rápida de hacerlo. Y el total, pues aquí me da el total: 3 más 5, 8, más 6, 14, más 9, 23, 27. 27 es el total de valores, y de esa forma sacaría yo la media. La mediana, pues ya la empezamos a realizar acá, ordenar los datos y el valor que quede en medio. La moda, ¿cuál es la moda? El que más se repite. Pues ya se puede decir que prácticamente lo podemos ver acá. ¿Cuál es el valor más alto? Entonces, de esa forma contestarían es la página 21, que es la 20, la que estamos analizando. De ahí nos vamos a la 21, cómo utilizar la media, la mediana y la moda. Si utilizas la mediana, la media, la mediana o la moda, depende. ¿De qué va a depender? El tipo de datos y la forma de distribución. Nos dan el siguiente ejemplo. Esta distribución de las calificaciones de un examen de ciencias es muy sesgada, asimétrica. Es decir, que no está acampanada. Veamos cómo está. Y su pico está en 6. ¿Cuál de las 3 medidas de tendencia central describiría mejor esta distribución? Esto lo comenté, la medida de tendencia central sería la que esté más cercana al pico, o esté en el pico. Si vamos a calcular la media, la mediana y la moda. Moda, podemos ver en el gráfico que la moda es 6. ¿Por qué lo podemos ver? Porque hay 10 veces el dato 6. Entonces, esa es la moda, es el que más se repite. Por lógica, ese es el que tiene la barra más grande. Mediana, hay 24 estudiantes. Las calificaciones reales de los estudiantes son, pues acuérdense, mediana, ordenar de menor a mayor. ¿Y cuál es la mediana? Pues aquí ya nos está diciendo que es 5, pero veamos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Hay 24 datos. Si yo divido a la mitad del 24, serían 12. 3, 6, 9, 12. Pues aquí estaría mi mediana. A la mitad de esos dos, si fueran números diferentes, recuerden, hago el promedio. En este caso no son números diferentes, es la misma, por lo tanto es 5, algo que ya nos pusieron ahí. Y pues lo que yo les comenté, la media: 1 más 2 más 3 más 3 más 3, que podría haber puesto más 3 por 3, más 2 por 4, más 7 por 5. Aquí ya lo hicieron, se repite 5 veces en lugar de poner 5 más 5 más 5. Y por último, más 10 por 6. Lo pueden hacer en una calculadora científica que respeta sobre todo la jerarquía de operaciones. Y ya tenemos nuestro promedio o nuestra media. Entonces, ¿cuál vamos a ocupar? El 4.79 pues queda por acá, no está cercano a los datos. El 5 está aquí y la moda es 6, y aquí nos los está indicando. La media es menor de 5, pero las dos barras más altas del gráfico están en 5 y 6.
En este caso, la media no describe el pico de la distribución muy bien, porque en realidad cae fuera del pico. La mediana y la moda sí las describen, es decir, que pueden escoger cuál de esos datos describiría mejor, si la media o la moda, porque están en los picos. Y pues aquí hay un pico muy claro. Podríamos poner sin valor, sin dudarlo, que sería 6. Entonces, ¿por qué es necesario revisarlos? Porque vamos a darnos cuenta, por ejemplo, en este ejercicio, cuando ustedes saquen la media, la mediana y la moda, cuando saquen la media, se van a dar cuenta que se dispara. ¿Por qué? Porque aquí hay un 25, que podría haber sido un error, al tomar los datos, o es un elemento atípico que en muchas ocasiones nos consideran para hacerlo, pues que no se tome en cuenta, pero en este caso sirve para darnos cuenta de que la media no siempre representa el valor, no es siempre la medida de tendencia central, que nos va a representar ese tipo de datos. Entonces hay que hacer las operaciones jóvenes, media, mediana y moda. Y en base a eso, pues poner aquí nos dice cuál de las 3, la media, la mediana o la moda, mejor describe la tendencia central de estos datos. ¿Cuál de estos 3 está cerca del pico? Y cuál no. Obviamente la, y aquí van a poner, pero no la. ¿Cuál es el que queda fuera de estos picos? ¿Cuál sería? Y en la 21, pues nos están diciendo que revisemos, dice, en este gráfico, ¿qué podemos sacar? La pregunta fue sí y no. Podemos sacar la media, podemos sacar la mediana, podemos sacar la moda. ¿Cuál de estos datos podemos obtener? Y eso nos va a contestar en la página siguiente, la página 22, donde vienen las directrices para utilizar la media, la mediana y la moda. Lo que yo les decía, la moda se puede utilizar con cualquier tipo de datos, cualitativos, cuantitativos, es decir, números o cosas, no hay ningún problema para cualquier tipo de datos. La mediana solo se puede utilizar si los datos se pueden colocar en orden, es decir, si yo puedo diferenciar cómo escoger de menor a mayor. Y la media, pues es así, necesariamente tiene que ser con datos numéricos. Entonces es algo que ustedes tienen que considerar. Algunas veces la mediana y la media no caen en el pico de la distribución. La media funciona mejor si la distribución es acampanada y no tiene ningún valor atípico. Les comenté algo en la página anterior. Entonces aquí les está la contestación. La media o el promedio funciona mejor si la distribución es acampanada y no tiene ningún valor atípico. Si la distribución es muy cegada o tienes valores atípicos, es mejor utilizar la mediana en vez de la media. Entonces ya nos van acotando, nos van dando tips, datos para guiarnos y escoger cuál es la que a nosotros nos conviene. Entonces, en base a eso, pues vamos a ir contestando. Ejercicio 3. Dice, Judith le preguntó a 55 estudiantes, 55 adolescentes sobre cuánto dinero gastaron en el Día de la Madre. Y aquí ya tenemos el gráfico resumido. Entonces hay que contestar. ¿Cuál de las cantidades 11 y 9 es la media y cuál es la mediana? ¿Cuál describiría mejor estos datos? Si la media o la mediana, ¿por qué? ¿Cuál es el que está más cerca? De esos, ¿cuál es 11 y 9? ¿Cuál es la media? Dice, aproximadamente, ¿qué porcentaje de estos adolescentes gastaron 10 o menos de un regalo para el Día de la Madre? Entonces hay que analizar bien las dos gráficas para no confundirnos y pues poder contestar tranquilamente. Yo creo que aquí esta se podría ser la parte que va a haber un poquito más de dudas. El ejercicio 4
Determina lo que se está estudiando. Usualmente el tipo de gráfico dice esto. Determina cómo se midieron los datos y en qué unidades se midieron. Por ejemplo, los encuestados han dado respuestas numéricas en dólares. O tal vez escogieron sí o no. Indica si se puede calcular la media, la mediana o la moda. No tienes que encontrar la media aún cuando es posible. Pista, piensa qué tipo de datos utilizaron para hacer la gráfica. Entonces hay que revisar. Dice, ¿qué mide o qué se estudia? Pues el título nos va a decir. ¿Cómo se mide? Pues ya ustedes podrán contestar. Dice, ¿cuáles son posibles? También ya vieron cuál es posible poner. ¿Qué mide? ¿Qué se estudia? Pues lo dice el título. ¿Cómo se mide? ¿Cómo pues, llevarían ese control? ¿Qué preguntarían, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se mide? Por ejemplo, aquí, ¿cuántas horas duermes? O sea, la misma pregunta nos está apoyando, ¿no? ¿Cómo se mide? Pues con horas. ¿Cómo se mide? Pues el título ya nos lo está diciendo. La moda es, la mediana es, hay datos que se pueden contestar, hay datos que no se pueden contestar. Esa sería la otra cuestión. ¿Cuál de esos es posible contestar? Porque no todo se puede contestar. Acuérdense, hay unas que son estrictamente datos numéricos y otros que aceptan datos numéricos y cualitativos. Y por último, pues ya es más que nada hacer las operaciones, ya no es tanto pensarle como en el anterior. Para los siguientes conjuntos de datos, haz un diagrama de puntos o un gráfico de barras. Pon un nombre a tu gráfico. ¿Ustedes qué se imaginan cuál sería el nombre? Describe la forma de distribución, indica cuántas observaciones hay, cuántos datos hay, y escoge la medida de tendencia central. Pues aquí ya les está dando alguna idea para el nombre del gráfico, y eso es lo único que hay que hacer en ese. Y en este caso, el inciso B, un restaurante le hizo algunas preguntas a sus clientes sobre su comida y servicio. Una pregunta fue, ¿cómo valoraría la comida que comió hoy? Hubo 5 respuestas: excelente, bueno, normal, no tan bueno y malo. Las respuestas del cliente están abajo. Pues hay que checar, hacer un diagrama de puntos o gráfico de barras, ponerle un nombre, describir la forma de distribución, cuántas observaciones hay, cuántos comensales, cuántos fueron a comer, y escoger qué medida de tendencia central describe el pico de distribución, y sobre todo si puedo aplicar las 3 medidas de tendencia central acá. Habrá algunas que no se podrían realizar. Y eso sería para la tarea de esta semana.